Ignacio lo primero que tuvo que haber analizado es exactamente cómo se hace para emprender un negocio. Primero, ¿por qué? ¿Qué lo motiva? Normalmente la necesidad de ingresos. Esto fue lo que le motivó específicamente a Ignacio. ¿Se acuerdan que él estaba sin empleo y dijo, antes de que se me acabe la plata de la indemnización, no consigo trabajo, ¿qué puedo hacer? Voy a abrir un negocio propio. Él está motivado por generar ingresos. Eso es normal, sí, no tiene nada de malo. El problema es cuando solamente te motiva la generación de ingresos, ¿qué crees que el ingreso de tu empresa es tuyo? ¡Ja! Error garrafal, no es cierto. El ingreso de tu empresa es de la empresa. Y necesitamos separar las cuentas. ¿Difícil? Sí, yo sé que es difícil, pero no es imposible si lo hacemos ordenadamente. Entonces, al emprender un negocio, ya sabemos el por qué Ignacio lo hizo y ahora necesitamos desarrollar la pasión emprendedora. Si solamente la necesidad de un ingreso lo llevó a esto, necesitamos también, antes de dar el paso de abrir el negocio, desarrollar la pasión emprendedora. Tengo que emprender, eso significa tomar riesgos, eso significa asumir un desafío y necesito metas, porque son las metas las que me van a motivar. Entonces, ¿Ignacio qué hizo? Ignacio abrió su almacén, abrió un negocio propio, acorde al tamaño del capital que él tenía y realmente con algunas dudas todavía. Pero, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de emprender. Y el emprender implica desarrollar ciertas habilidades para poder lograr tener éxito. Porque lo normal es que nuestro capital es pequeño y requerimos del apoyo de la gente que nos puede ayudar en ese momento, que usualmente es la familia, los hijos, quizás la esposa de Ignacio, quizás alguna hermana o hermano. El problema es que cuando nos vamos con tanto ímpetu, con tantas ganas para poder abrir el negocio propio y empezamos con estos roces, no tenemos usualmente muy desarrolladas las funciones. ¿Qué va a hacer cada uno? Y hacemos todo de todo. Cuidado, cuidado, que cuando todos tienen que hacer algo, justo nadie aparece. Claro, todos pensamos que al otro le pasaba, el otro tenía que hacer eso. Entonces, en los negocios familiares o en los unipersonales, donde nuestros colaboradores son muy cercanos, tenemos que tener cuidado de que esas ganas por emprender no se lleven por delante lo formal. Ignacio abrió su negocio propio, pero si vamos a producción, por favor, le pedimos, fíjense que él decía, tengo los costos controlados, pero no llega a ver nunca su supuesta ganancia. A medida que él vendía cosas, ese dinero ingresaba en realidad a la caja de la familia y de ahí se gastaba, como si todo ese dinero fuera su sueldo. El problema nomás allí es de que después tenía que comprar mercadería y no tenía el dinero. Entonces cada vez tenía menos stock, tenía menos mercadería para vender y viene un cliente y no tiene lo que el cliente pide, ese cliente no vuelve. Hay pequeños negocios en donde, por ejemplo, no tienen, no sé, la parte de verduras, frutas o carnicería. Y el cliente no quiere pasearse para comprar algo. Él quiere ir a un lugar y tener todo. Esto no es diferente si usted es dueño de una óptica o es dueño de una veterinaria o es dueño de una clínica. Necesitamos saber qué quiere el cliente y en base a eso administrar la realidad y de a poco ir cada día equipando mejor nuestro taller o nuestro negocio. Lo que el cliente quiere es importante. Vamos a ver algunos pasos fundamentales para lograr una empresa sustentable. Él necesita definir la estrategia y propuesta de valor a largo plazo. Tu propuesta de valor tiene que ser lo que es diferente, lo que te diferencia y lo que realmente el cliente valora. Porque si tenés un producto fantástico, pero el cliente no necesita eso, el cliente no valora eso, no va a pagarte. No te va a pagar por lo que él no busca, por lo que él no quiere. Entonces, ¿qué es realmente lo que el cliente va a valorar? Plantear la sucesión dentro de la estrategia. Si es que Ignacio está pensando
Esto voy a hacer mientras busco otro empleo. Tiene que entender que todo el capital que invirtió en su negocio lo va a perder. Yo no creo que esa sea la estrategia, ¿verdad? Entonces, si él piensa dedicarse corto tiempo hasta que consiga otro empleo, él necesita ver qué va a hacer con ese negocio después. ¿A quién le va a vender la mercadería? ¿O a quién le va a traspasar el negocio? ¿O a quién le va a vender su negocio? ¿Quién se queda a cargo de hacer que el negocio florezca? La jerarquía por capacidad es fundamental. Quizás él tenga un muy buen know-how, es decir, tiene la experiencia y el conocimiento, por ejemplo, se me ocurre como administrador, porque su trabajo o su profesión es la de administrador, pero él no sabe nada de ventas. Él nunca fue comerciante. Él necesita adquirir esa habilidad o complementarse, que no hay nada de malo, con quien tenga esa habilidad. ¿Y quién va a tomar las decisiones en cada área? El que tenga la capacidad específica, técnica de esa área, que a veces ni siquiera es nuestro pariente. Hay que aprender a escuchar al otro. La vida es muy corta para que nosotros queramos resolver todos los problemas y aprender de nuestras propias experiencias. Necesitamos crecer y multiplicarnos en base a los demás. Hay que aprender a delegar. Y eso probablemente sea uno de los puntos más importantes y más difíciles que tenemos en nuestras empresas unipersonales o familiares. Ignacio, con su negocio propio, tiene un desafío. Tiene capital bastante limitado. Por otro lado, una estructura mental. Él siempre fue empleado, pero necesita crear algo para tener sus ingresos, pero tampoco está dispuesto a perder ese capital que hoy está invirtiendo en el negocio propio. Todavía no sabe muy bien qué quiere. Necesita una estrategia. Y por eso seguimos viendo, por favor, lo que tenemos preparado en pantalla. Fíjense de que él necesita desarrollar habilidades. Y las habilidades y conocimientos básicos que él precisa para lograr el éxito de su emprendimiento son estas. Él necesita finanzas personales y familiares. El segundo punto que tenemos que tener desarrollado, incluso desde antes de abrir nuestro negocio, fíjense, es el área legal y tributaria. Necesitamos saber qué forma jurídica va a tener nuestro negocio. Necesitamos conocer, voy a hacer una SA, voy a hacer una SRL, voy a hacer una unipersonal, voy a tener socios, no voy a tener socios. Esas cosas las tengo que plantear de entrada, porque también el tratamiento tributario, es decir, los impuestos que tengo que pagar, son diferentes, dependiendo del tipo de negocio que yo esté abriendo. Y ahí nos vamos justamente al siguiente punto que está señalado en esto, manejo del flujo de caja. El manejo del flujo de caja se refiere a conocer claramente cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos y proyectarlos en el tiempo. Marketing y comercialización. Este es un tema qué común que es encontrar personas que dominan lo que están haciendo. Dominan. Ellos son excelentes mecánicos. Entonces abrieron su taller mecánico, pero no tienen ni un cliente. Es un desastre. No tienen ni un cliente. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no se trata solo de tener un buen producto o servicio. Tenemos que saber cómo le tenemos que hacer conocer al mercado que nosotros tenemos un buen producto o servicio. Y luego tenemos que poder retener al cliente. La fidelización del cliente es mucho más barata que tener que captar un cliente nuevo. Entonces, en lugar de tratar siempre de conseguir un cliente nuevo, dediquémonos también a hacer que nuestro cliente sea fiel. Si el cliente es fiel, les va a traer referidos. Él va a ser tu mejor vendedor. El cliente satisfecho es un excelente vendedor y nos trae referencias. Pero para eso necesitamos desarrollar un plan de marketing. ¿Cómo vamos a hacer para llegar al cliente? Después tenemos el punto de experiencia de otros emprendedores. Les decía yo de que la vida es muy corta para que nosotros tratemos de aprender de todos nuestros errores.
Y bueno, tenemos que a aprender también del error ajeno, ¿sí? Aprender a emprender. Muchas veces nos podemos evitar muchísimos problemas cuando hablamos con otros emprendedores. En la vida yo todavía no he encontrado a alguien a quien yo me vaya a pedirle ayuda, que le pida un consejo y no me lo quiera dar. ¿A usted le ha pasado? Animémonos. A lo mejor no se tiene que ir a pedirle consejo a alguien de su competencia. Pero ¿cuántos emprendedores hay? Si Ignacio lo que abrió fue un almacén, ¿qué le parece si se va a pedirle consejo o le pregunta cuál fue tu experiencia? Por ejemplo, a un amigo que tiene una farmacia, ¿sí? Hay demasiadas maneras en conseguir consejos sanos de gente que ya pasó por lo mismo que pasamos nosotros. Y esos consejos, esa experiencia es súper valiosa y a veces es mejor incluso que un curso de capacitación. Siguiente punto que tenemos en nuestro cuadro es el manejo del capital humano. Esa idea de así nomás yo le voy a tratar a mi gente, le gusta luego que se le trate mal y así nomás. Quítese de la cabeza, a nadie le gusta que se le trate mal, a nadie. Cuando le tratamos al otro con respeto, recibimos también respeto. El capital humano, las personas que trabajan con nosotros, son quienes administran nuestro capital. El dinerito que pusimos en nuestro negocio es administrado, es cuidado o no por la gente que trabaja con nosotros. Entonces, lo que necesitamos es que ellos se sientan dueños de la empresa, que ellos valoren y le quieran a nuestra empresa, para lo cual hay que conversar mucho. Hay un cambio, hay algo negativo, hay algo positivo, nos estamos asociando con otro, vendimos. Todo lo tenemos que comunicar a nuestra gente, porque ellos son los que van a poder sacar adelante la empresa en un mal momento. Veamos el siguiente punto. Liderazgo y negociación. Estas son habilidades claves para un buen empresario, para un buen comerciante, para un buen profesional independiente. Todo el tiempo estamos liderando procesos, liderando gestiones y liderando personas. Somos todos referentes de alguien, todos. Siempre hay alguien que le está mirando. Entonces tengamos mucho cuidado con el ejemplo que damos. Pero además tenemos que ser muy coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Ese es un punto clave que tenemos que tener en cuenta. Negociación, negociamos con el cliente, negociamos con nuestra familia con la que atendemos el negocio, negociamos con el proveedor, negociamos todo el tiempo. Básicamente, todas estas habilidades tienen que estar en su plan de negocio.